El olor a algodón de azúcar se mezclaba con el aroma de las palomitas recién hechas, mientras miles de visitantes cruzaban las puertas principales de Disneyland aquella mañana del 15 de agosto de 1981. Era un sábado típico de verano en Anaheim, California, con temperaturas que alcanzaban los 32 grados centígrados y una humedad que hacía que las camisetas se pegaran a la espalda antes del mediodía. Rogelio Pineda ajustó la correa de su cámara fotográfica mientras observaba el rostro iluminado de sus hijos. A los 38 años, trabajaba como supervisor en una fábrica textil de Los Ángeles y había ahorrado durante meses para poder llevar a su familia al lugar más mágico de la Tierra. Su esposa Adriana, de 34 años, sostenía firmemente la mano de Claudia, su hija de 7 años, quien no paraba de señalar hacia el castillo de la Bella Durmiente que se alzaba majestuoso al fondo de Main Street. Esteban, de 9 años, saltaba de emoción mientras leía en voz alta los nombres de las atracciones en el mapa del parque. «Papá, ¿podemos ir primero a Space Mountain?», preguntó Esteban, tirando de la camisa azul de rayas de su padre. «Claro, mijo, pero primero vamos a tomarnos una foto aquí en la entrada», respondió Rogelio, buscando a alguien que pudiera fotografiar a toda la familia junta. Luis Cervantes, un guardia de seguridad de 45 años que llevaba trabajando en Disneyland desde su apertura en 1955, observaba el flujo constante de visitantes desde su puesto cerca de las taquillas principales. Con su uniforme azul marino impecablemente planchado y su radio crepitando ocasionalmente con reportes de rutina, Luis había visto pasar a millones de familias a lo largo de los años. Pero algo en la familia Pineda le llamó la atención esa mañana. Tal vez fue la manera en que Rogelio revisaba constantemente su bolsillo trasero, donde guardaba su billetera, o cómo Adriana mantenía su bolso fuertemente presionado contra su costado. Eran gestos pequeños, pero Luis había aprendido a reconocer a las familias que habían gastado sus últimos ahorros para estar allí. Había una mezcla de alegría y nerviosismo en sus movimientos, una determinación de aprovechar cada segundo de esa experiencia única. «Disculpe, ¿podría tomarnos una fotografía?», le preguntó Rogelio a Luis en un español entrecortado con palabras en inglés. Luis sonrió cálidamente y tomó la cámara. «Por supuesto, pónganse aquí, con el castillo de fondo». La familia se acomodó frente a las famosas torres rosas del castillo. Adriana alisó el vestido amarillo de Claudia y se aseguró de que el cabello de Esteban estuviera en su lugar. Rogelio puso su brazo alrededor de los hombros de su esposa, mientras los niños se colocaron al frente, sonriendo con una mezcla de timidez y emoción. «Muy bien. En 3, 2, 1. Luis presionó el botón y el flash iluminó por un instante los rostros felices de la familia Pineda. Esa sería la última fotografía que se tomaría de ellos. Los registros de entrada de Disneyland de ese día muestran que la familia Pineda ingresó al parque a las 9:47 de la mañana. Habían comprado pases de un día completo y, según el recibo encontrado posteriormente, habían pagado en efectivo 4 boletos de entrada, 2 para adultos y 2 para niños, por un total de $32. El plan era simple: pasar todo el día en el parque, disfrutar de las atracciones, ver el desfile de la tarde y quedarse para el espectáculo de fuegos artificiales antes de regresar a su casa en East Los Ángeles. Rogelio había pedido el día libre en la fábrica, algo que rara vez hacía, y Adriana había preparado una pequeña mochila con bocadillos y una botella de agua para ahorrar dinero en comida. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Varios empleados del parque recordarían más tarde haber visto a la familia. María González, que trabajaba en el puesto de churros cerca de Fantasyland, recordó específicamente a Claudia porque la niña había señalado los churros con ojos suplicantes hasta que su padre finalmente compró uno para compartir entre los 2 hermanos.
La niñita tenía unos ojos muy grandes y brillantes, recordaría María años después. Me dio mucha ternura porque se veía que la familia no tenía mucho dinero, pero el papá hizo el esfuerzo de comprarles el churro. Se notaba que los quería mucho. Roberto Chen, operador de la atracción It's a Small World, también los recordó. La familia había esperado en la fila durante casi una hora bajo el sol californiano, y cuando finalmente abordaron uno de los coloridos botes, Esteban no paraba de hacer preguntas sobre cómo funcionaban los muñequitos animados. El papá me preguntó si podía tomar fotos durante el recorrido, recordó Roberto. Le dije que sí, siempre y cuando no usara flash. Se veía muy emocionado de documentar todo para sus hijos, pero fue después del almuerzo cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Alrededor de la 1:30 de la tarde, la familia se dirigió hacia Tomorrowland. Varios testigos los vieron caminando por el área, pero sus relatos comenzaron a volverse confusos y contradictorios. Algunos empleados juraron haberlos visto subir a Space Mountain, mientras otros insistían en que los habían visto dirigiéndose hacia el área de construcción donde se estaba ampliando el parque. Lo que sí estaba claro era que alrededor de las 12:00 de la tarde, la familia había desaparecido por completo. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cerca de las 6:00 de la tarde, cuando un niño de aproximadamente 5 años fue encontrado llorando cerca de los baños públicos de Fantasyland. El niño, confundido y asustado, le dijo a los empleados que no podía encontrar a su familia. Cuando le preguntaron cómo se llamaba, el niño respondió algo que sonaba como Esteban, pero su descripción no coincidía exactamente con la del hijo mayor de los Pineda. Luis Cervantes fue uno de los primeros en responder a la llamada de radio sobre el niño perdido. Cuando llegó al lugar, encontró a un grupo de empleados tratando de calmar al pequeño, que seguía llorando y pidiendo por su mamá en español. «¿Cómo te llamas, mijo?», le preguntó Luis en español, arrodillándose para quedar a la altura del niño. «Esteban, quiero a mi mamá. ¿Dónde está mi papá?», sollozó el niño. Pero cuando Luis observó más detenidamente al pequeño, algo no encajaba. El niño que tenía frente a él parecía más joven que los 9 años que debería tener Esteban Pineda. Además, llevaba puesta una camiseta roja, mientras que varios empleados recordaban que Esteban vestía una camiseta azul con rayas blancas. Durante las siguientes 2 horas, el equipo de seguridad de Disneyland realizó una búsqueda exhaustiva por todo el parque. Revisaron cada atracción, cada baño, cada tienda de recuerdos. Hicieron anuncios por el sistema de altavoces pidiendo que la familia Pineda se dirigiera al punto de información principal. Incluso revisaron el estacionamiento, pensando que tal vez habían salido del parque sin que nadie se diera cuenta. Pero no encontraron rastro alguno de Rogelio, Adriana, Claudia o Esteban Pineda. El niño perdido que habían encontrado resultó ser parte de otra familia que había estado visitando el parque ese mismo día. Sus padres lo habían estado buscando desesperadamente y, cuando finalmente se reencontraron cerca de las 8:30 de la noche, el alivio fue evidente para todos. Pero esto solo profundizó el misterio. Si ese niño no era Esteban Pineda, entonces, ¿dónde estaba la familia? A las 9:00 de la noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Anaheim, el jefe de seguridad de Disneyland, Frank Morrison, tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. En lugar de contactar inmediatamente a la policía de Anaheim, decidió manejar la situación internamente, al menos hasta tener más información. «No queremos crear pánico innecesario», le dijo Morrison a Luis Cervantes, mientras revisaban los registros de entrada una vez más. «Probablemente la familia salió por alguna de las salidas secundarias y simplemente no los vimos. Mañana aparecerán. Ya verás». Pero Luis no estaba convencido.
Había algo en sus entrañas, una sensación que había desarrollado después de 26 años trabajando en el parque, que le decía que esta situación era diferente. Esa noche, mientras cerraban las puertas de Disneyland y los últimos visitantes abandonaban el estacionamiento, Luis Cervantes se quedó una hora extra caminando por el parque vacío. Con su linterna en mano, revisó cada rincón donde una familia podría haberse escondido o perdido. Checó las áreas de empleados, los almacenes, incluso las zonas de construcción que estaban cerradas al público. No encontró nada, pero mientras caminaba por el área trasera del parque, cerca de donde se estaban construyendo las nuevas instalaciones, Luis notó algo extraño. Había una puerta de servicio que normalmente estaba cerrada con llave, pero esa noche estaba ligeramente entreabierta. Se acercó para cerrarla adecuadamente cuando notó algo en el suelo. Pequeñas huellas de zapatos en el polvo, del tamaño que podría dejar un niño. Las huellas se dirigían hacia la puerta entreabierta y desaparecían en la oscuridad del otro lado. Luis iluminó con su linterna el área más allá de la puerta y vio lo que parecía ser un pasillo de mantenimiento que él nunca había explorado en todos sus años trabajando en Disneyland. El aire que salía de allí tenía un olor extraño, como a humedad y a algo más que no podía identificar. Por un momento, consideró entrar para investigar más a fondo, pero el protocolo de seguridad era claro. Ningún empleado debía explorar áreas desconocidas sin autorización y sin compañía. Además, ya era tarde y su esposa lo estaba esperando en casa. Luis cerró la puerta firmemente, asegurándose de que quedara bien trabada, y anotó en su reporte que había encontrado una puerta de servicio mal cerrada en el área de construcción. No mencionó las pequeñas huellas en el polvo. Algo le decía que era mejor mantener esa información para él mismo, al menos por el momento. Mientras conduía de regreso a casa esa noche, Luis Cervantes no podía quitarse de la cabeza la imagen de la familia Pineda sonriendo frente al castillo de la Bella Durmiente esa mañana. Habían llegado llenos de esperanza y alegría, con los ojos brillantes de sus hijos reflejando toda la magia que esperaban encontrar. Y ahora habían desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiera tragado en el lugar más vigilado y controlado del mundo. ¿Qué se siente despertar un domingo por la mañana esperando que tu familia regrese de un día mágico, solo para descubrir que nunca salieron del parque? Carmen Pineda, hermana mayor de Rogelio, había quedado de cuidar a los peces dorados de sus sobrinos mientras la familia visitaba Disneyland. Vivía a solo 3 cuadras de la modesta casa de los Pineda en East Los Ángeles, en una comunidad donde todos se conocían y las noticias viajaban rápido de casa en casa. Cuando el domingo por la mañana llegó y pasó sin noticias de su hermano, Carmen comenzó a sentir una inquietud que no podía explicar. Rogelio siempre llama, le dijo a su esposo Miguel mientras preparaba café en la cocina de su casa. Siempre, aunque sea solo para decir que llegaron bien. La casa de los Pineda en la avenida Whittier tenía un pequeño jardín frontal donde Adriana cultivaba rosas rojas y geranios blancos. Era una casa de 2 habitaciones construida en los años 50, con paredes de estuco pintadas de un color melocotón desvanecido y una cerca de eslabones que Rogelio había instalado él mismo 2 años antes. Era el tipo de hogar donde cada peso había sido estirado al máximo, pero donde nunca faltaba comida en la mesa ni amor entre sus paredes. Cuando Carmen llegó esa mañana de domingo con la llave extra que Adriana le había dado, encontró la casa exactamente como la habían dejado el día anterior. Las camas estaban tendidas, los platos del desayuno lavados y puestos a secar. En la mesa de la cocina había una lista escrita con la letra cuidadosa de Adriana. Space Mountain, Esteban, It's a Small World, Claudia, Pirates of the Caribbean, todos, Haunted Mansion, si no da miedo. La simplicidad de esa lista,
con las atracciones que cada miembro de la familia quería visitar más, hizo que Carmen sintiera un nudo en el estómago que no la abandonaría durante los días siguientes. A las 11 de la mañana, Carmen llamó a Disneyland. El número de información general la transfirió de departamento en departamento hasta que finalmente la conectaron con el servicio de seguridad del parque. La voz al otro lado de la línea era profesional, pero distante. Buenos días, habla con el Departamento de Seguridad de Disneyland. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, buenos días. Mi hermano y su familia visitaron el parque ayer y no han regresado a casa. Me preguntaba si, señora, ¿podría darme los nombres completos de los visitantes? Carmen proporcionó toda la información que tenía. Rogelio Pineda, Adriana Lozano de Pineda, Claudia Pineda y Esteban Pineda. Fechas de nacimiento, descripción física, el color de la ropa que recordaba que llevaban puesta cuando salieron de casa el sábado por la mañana. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Carmen podía escuchar el sonido de páginas siendo volteadas y el clic de teclas de máquina de escribir. Señora, nuestros registros muestran que una familia con esos nombres ingresó al parque ayer por la mañana, pero no tenemos ningún reporte de incidentes relacionados con esos visitantes. ¿Ha considerado la posibilidad de que hayan decidido quedarse en un hotel de la zona? Carmen sabía que eso era imposible. Rogelio había ahorrado exactamente el dinero necesario para los boletos de entrada y la gasolina. No había presupuesto para un hotel, y además, él jamás habría tomado esa decisión sin llamar primero. No, señor, mi hermano no haría eso. Algo está mal. Por favor, necesito que revisen más a fondo. Señora, entiendo su preocupación, pero Disneyland recibe miles de visitantes cada día. No es inusual que las familias cambien sus planes. Le sugiero que espere hasta esta tarde. Si para entonces no ha tenido noticias, puede contactar a la policía local. La llamada terminó ahí, pero Carmen no se quedaría de brazos cruzados. Durante las siguientes horas, Carmen y Miguel recorrieron cada lugar donde los Pineda podrían haber ido después de salir de Disneyland. Visitaron la gasolinera donde Rogelio siempre llenaba el tanque de su Chevrolet Nova azul de 1974. Hablaron con los vecinos de la cuadra, preguntando si alguien había visto regresar a la familia la noche anterior. Incluso fueron al Hospital General, temiendo que hubieran tenido un accidente automovilístico en el camino de regreso. No encontraron nada. El lunes por la mañana, cuando Rogelio no se presentó a trabajar en la fábrica textil Sunrise Manufacturing, su supervisor, un hombre corpulento llamado Tony Ramírez, comenzó a hacer preguntas. Rogelio era el tipo de empleado que llegaba 15 minutos temprano todos los días, incluidos los lunes, después de sus raros días libres. En 12 años de trabajo, nunca había faltado sin avisar. Algo anda mal, le dijo Tony a la secretaria de la oficina. Rogelio no es de los que faltan sin dar la cara. Esa misma mañana, Carmen finalmente llamó a la policía de Los Ángeles. El oficial que tomó su declaración, el sargento Robert Williams, un veterano de 20 años en el departamento, escuchó pacientemente mientras Carmen explicaba la situación. Tomó notas detalladas en un formulario amarillo, haciendo preguntas específicas sobre la última vez que había visto a la familia, sus hábitos, sus finanzas, sus relaciones. Señora Pineda, voy a ser honesto con usted, le dijo el sargento Williams cuando Carmen terminó su relato. Casos como este. A veces las familias se toman vacaciones espontáneas. A veces hay problemas matrimoniales de los que los familiares no se enteran. No estoy diciendo que ese sea el caso, pero tenemos que considerar todas las posibilidades. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Oficial, usted no conoce a mi hermano. Rogelio es un hombre de familia. Ama a su esposa y a sus hijos más que a su propia vida. Y además, no tienen dinero para unas vacaciones espontáneas. Entiendo, señora.
Vamos a abrir un reporte oficial y voy a contactar a la policía de Anaheim para coordinar con ellos. Disneyland está en su jurisdicción, pero cuando el sargento Williams llamó al departamento de policía de Anaheim, se encontró con una respuesta que lo dejó perplejo. El detective James Foster, quien manejaba casos de personas desaparecidas, le dijo que ya había hablado con la seguridad de Disneyland el día anterior. Según sus registros, le explicó Foster a Williams por teléfono, no hay evidencia de que esa familia haya tenido problemas dentro del parque. Los registros de entrada muestran que ingresaron, pero no hay registros de salida porque el parque no los requiere. La administración del parque cree que la familia simplemente salió sin ser notada. ¿Y ustedes aceptaron esa explicación? Mire, Williams, Disneyland es una operación muy profesional. Tienen más cámaras de seguridad y personal de vigilancia que algunos aeropuertos. Si dicen que no pasó nada en su propiedad, no tengo razones para dudar de ellos. Pero había algo en el tono del detective Foster que sugería que él tampoco estaba completamente convencido de esa explicación. Mientras tanto, dentro de Disneyland, Luis Cervantes no podía concentrarse en sus tareas habituales. Durante los 3 días siguientes al sábado 15 de agosto, regresó obsesivamente a esa puerta de servicio donde había encontrado las pequeñas huellas. Cada vez que revisaba el área, la puerta estaba firmemente cerrada, pero Luis había notado algo más. Las huellas habían desaparecido, como si alguien hubiera barrido cuidadosamente todo el polvo del suelo. El miércoles por la tarde, Luis decidió hablar con Frank Morrison, el jefe de seguridad. Morrison era un exmilitar de 52 años, que había trabajado en la seguridad de varios parques de entretenimiento antes de llegar a Disneyland. Era conocido por su eficiencia y por su capacidad para manejar situaciones delicadas sin crear problemas para la imagen del parque. Frank, necesito hablar contigo sobre la familia que desapareció el sábado, le dijo Luis, cuando encontró a Morrison en su oficina revisando reportes de seguridad. Morrison levantó la vista de sus papeles. ¿La familia mexicana? Ya hablé con la policía de Anaheim, no hay evidencia de que algo haya pasado aquí en el parque. Pero Frank, yo encontré algo esa noche, huellas de zapatos de niños cerca de una puerta de servicio en el área de construcción. Y la puerta estaba abierta. Morrison frunció el ceño. ¿Por qué no mencionaste eso en tu reporte? Luis sintió que el aire se espesaba entre ellos. No estaba seguro de qué significaba, pero ahora, con la familia desaparecida, Luis, Morrison se recostó en su silla y habló en un tono que sonaba más a advertencia que a conversación casual. Este parque recibe 50.000 visitantes en un día ocupado. Hay huellas de zapatos por todos lados. El hecho de que encontraras algunas cerca de una puerta de servicio no significa nada. Pero, y además, continuó Morrison, esa familia no desapareció aquí. Simplemente se fueron sin que los viéramos salir. Pasa todo el tiempo. Luis salió de esa reunión sintiéndose como si hubiera sido regañado por un padre decepcionado, pero también con la clara impresión de que Morrison sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa misma semana, Carmen Pineda comenzó a hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Empezó a ir a Disneyland todos los días. Con los ahorros que había estado guardando para unas vacaciones familiares, Carmen compró un pase anual y comenzó a recorrer sistemáticamente cada rincón del parque. Llevaba consigo fotografías de su hermano, su cuñada y sus sobrinos, mostrándoselas a cada empleado que encontraba en su camino. ¿Los ha visto? ¿Los recuerda? Vinieron aquí el sábado 15 de agosto y nunca regresaron a casa. La mayoría de los empleados eran corteses, pero no podían ayudarla. Algunos recordaban vagamente haber visto a una familia hispana ese día. Pero en Disneyland eso no era suficiente para distinguir a los Pineda de cientos de otras familias similares. Pero Carmen era persistente. Se levantaba todas las mañanas a las 5, preparaba bocadillos para el día y manejaba desde East Los Ángeles hasta Anaheim.
Llegaba cuando el parque abría y se quedaba hasta el cierre. Conocía cada atracción, cada baño, cada tienda de regalos. Había hablado con empleados de mantenimiento, operadores de atracciones, vendedores de comida, personal de limpieza. Después de 2 semanas de esta rutina, Carmen había desarrollado una teoría que la mantenía despierta por las noches. Su familia no había salido del parque ese día. Estaban allí, en algún lugar dentro de Disneyland, pero nadie quería admitirlo. Una tarde, mientras caminaba por el área de Tomorrowland, Carmen se encontró con Luis Cervantes durante su descanso. Luis había notado a la mujer hispana que aparecía día tras día con las mismas fotografías, y algo en su determinación le recordaba a su propia hermana. «Señora», le dijo Luis, acercándose a ella mientras Carmen le mostraba las fotos a un empleado de la atracción Space Mountain. «¿Es usted familiar de la familia Pineda?» Carmen se volvió hacia él con ojos que brillaban entre la esperanza y la desesperación. «Sí, soy Carmen, hermana de Rogelio. ¿Usted los vio? ¿Los recuerda?» Luis miró las fotografías que Carmen sostenía en sus manos temblorosas. Ahí estaba la familia que él había ayudado a fotografiar frente al castillo de la Bella Durmiente esa mañana que ahora parecía haber ocurrido hace una eternidad. «Sí», dijo Luis en voz baja. «Lo recuerdo. Yo les tomé una foto esa mañana». Por primera vez en 2 semanas, Carmen sintió que no estaba completamente loca. Había alguien más que recordaba a su familia, alguien que podía confirmar que habían estado allí. «Por favor», le suplicó Carmen, «dígame todo lo que recuerda, todo». Luis miró alrededor para asegurarse de que no hubiera otros empleados cerca, especialmente supervisores. «Señora, no puedo hablar de esto aquí. Podría encontrarse conmigo después del trabajo. Hay cosas que necesita saber». Esa noche, en un pequeño restaurante mexicano llamado El Tepeyac, en East Los Ángeles, Luis Cervantes le contó a Carmen Pineda todo lo que recordaba del día que su familia desapareció. Le habló de las pequeñas huellas de zapatos, de la puerta entreabierta, de la extraña reacción de Frank Morrison cuando mencionó sus hallazgos. «Señora Carmen», le dijo Luis mientras tomaban café que se había enfriado hace horas, «yo llevo trabajando en ese parque desde que abrió. He visto de todo: accidentes, robos, peleas, problemas familiares, pero nunca había visto que una familia completa desapareciera sin dejar rastro alguno. ¿Usted cree que algo les pasó dentro del parque?» Luis tardó un momento en responder. «Creo que hay partes de Disneyland que ni siquiera los empleados conocemos completamente. Túneles de servicio, áreas de almacenamiento, sectores en construcción, y creo que su familia encontró algo que no debían haber encontrado». Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del restaurante. «¿Qué podemos hacer?» «No lo sé, señora, pero le prometo que voy a seguir investigando. Y si encuentro algo, lo que sea, se lo voy a decir». Cuando Carmen regresó a su casa esa noche, encontró una carta en su buzón que hizo que su mundo se tambaleara aún más. Era de la oficina del detective Foster del Departamento de Policía de Anaheim, informándole que, después de 2 semanas de investigación, el caso de la familia Pineda sería clasificado como personas desaparecidas voluntariamente y archivado como inactivo hasta que apareciera nueva evidencia. La carta explicaba que, sin evidencia de crimen o falta de juego sucio, y considerando que los adultos de la familia tenían el derecho legal de cambiar de ubicación sin notificar a las autoridades, no había justificación para continuar con una investigación activa. Carmen leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su mente. Después de leerla por 4ª vez, hizo algo que no había hecho desde que era niña. Se sentó en el piso de su cocina y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero cuando terminó de llorar, Carmen Pineda tomó una decisión que definiría los próximos años de su vida. Si las autoridades no iban a buscar a su familia, ella lo haría.
todos los días, durante el tiempo que fuera necesario, hasta encontrar respuestas. No sabía que esas respuestas tardarían décadas en llegar, y que cuando finalmente aparecieran, revelarían un secreto que había estado oculto en las profundidades de Disneyland desde esa fatídica tarde de agosto de 1981. 23 años después del día en que la familia Pineda desapareció, Manuel Quezada sostenía una linterna mientras descendía por una escalera de metal oxidado hacia un área de Disneyland que no aparecía en ningún mapa oficial del parque. Era marzo de 2004, y Manuel, un trabajador de mantenimiento de 34 años que había sido contratado 5 años antes, había recibido una orden de trabajo inusual: inspeccionar y limpiar una serie de túneles de servicio que habían estado sellados desde principios de los años 80. La administración del parque había decidido finalmente renovar estas áreas subterráneas como parte de una expansión masiva que incluiría nuevas atracciones y mejores sistemas de servicios públicos. El aire en los túneles era denso y húmedo, con un olor que mezclaba metal oxidado, concreto húmedo y algo más indefinible que Manuel no podía identificar. Sus botas de trabajo resonaban contra el suelo de concreto mientras avanzaba por un pasillo que parecía extenderse mucho más allá de lo que su linterna podía iluminar. «Dios mío», murmuró Manuel para sí mismo, mientras examinaba las paredes cubiertas de telarañas y tuberías que goteaban lentamente. ¿Cuánto tiempo llevan cerrados estos túneles? Según la orden de trabajo que llevaba en su bolsillo, estos túneles habían sido parte del sistema original de servicios de Disneyland, pero habían sido abandonados cuando se construyeron rutas más modernas y eficientes en los años 80. Sin embargo, nadie le había explicado exactamente por qué habían sido sellados en lugar de simplemente cerrados. Manuel llevaba trabajando en Disneyland el tiempo suficiente para saber que el parque tenía una extensa red de túneles subterráneos, llamados utilidors, que permitían a los empleados moverse por todo el complejo sin ser vistos por los visitantes. Había caminado por muchos de esos túneles durante sus turnos de mantenimiento, pero nunca había visto nada como lo que encontró ese día. A medida que avanzaba por el pasillo principal, Manuel notó que había varias puertas a ambos lados. La mayoría estaban cerradas con candados oxidados, pero algunas estaban simplemente cerradas sin seguro. Su orden de trabajo le indicaba que debía revisar cada habitación para evaluar el estado de las instalaciones eléctricas y de plomería. La primera habitación que abrió parecía haber sido un área de almacenamiento. Había estantes de metal llenos de cajas de cartón deterioradas y equipos obsoletos cubiertos de polvo. La segunda habitación era similar, aunque más pequeña, pero fue en la tercera habitación donde Manuel encontró algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre Disneyland. La puerta de esta habitación era diferente a las otras, era más pesada, hecha de metal sólido en lugar de madera, y tenía 3 cerraduras diferentes. Cuando Manuel finalmente logró abrirla, usando las llaves maestras que le había proporcionado su supervisor, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. La habitación era más grande que las anteriores, aproximadamente del tamaño de una oficina promedio, pero lo que la hacía diferente era lo que había dentro. Parecía como si alguien hubiera estado viviendo allí. Contra la pared del fondo había 4 catres militares dispuestos en fila. Cada uno tenía sábanas y mantas que, aunque polvorientas, parecían haber sido usadas. En una esquina había una pequeña mesa de metal con 4 sillas plegables. En otra esquina, una nevera portátil conectada a una toma eléctrica que aparentemente seguía funcionando. Pero fue lo que había sobre la mesa lo que hizo que el corazón de Manuel comenzara a latir aceleradamente. Dispersos sobre la superficie de metal había varios objetos personales, una billetera de cuero marrón, una cámara fotográfica,
un bolso de mujer de color beige y lo que parecían ser algunos juguetes pequeños. Manuel se acercó lentamente, como si los objetos fueran a desaparecer si se movía demasiado rápido. La billetera estaba abierta, mostrando una licencia de conducir de California expedida a nombre de Rogelio Pineda. La fotografía en la licencia mostraba a un hombre hispano de aproximadamente 35 años, con bigote y una sonrisa amable. La fecha de expedición era 1979. Manuel tomó la billetera con manos temblorosas y revisó su contenido. Además de la licencia de conducir, había una tarjeta de seguro social, una fotografía familiar que mostraba a 2 adultos y 2 niños, y exactamente $17 en efectivo. La cámara fotográfica era una Kodak Instamatic, del tipo que era popular en los años 70 y principios de los 80. Cuando Manuel la levantó, pudo escuchar el sonido de película sin revelar moviéndose dentro del carrete. El bolso de mujer contenía artículos típicos: un lápiz labial, un espejito, pastillas para el dolor de cabeza y una pequeña libreta con números de teléfono escritos en español. En la primera página de la libreta, con una letra cuidadosa y femenina, estaba escrito Adriana Lozano de Pineda. En caso de emergencia, contactar a Carmen Pineda, seguido de un número de teléfono de Los Ángeles. Los juguetes eran aún más perturbadores. Había un pequeño Mickey Mouse de peluche que parecía haber sido comprado en una de las tiendas del parque, y un cochecito de juguete azul con una llanta que faltaba. Pero lo que realmente llamó la atención de Manuel fue una pequeña libreta de autógrafos de Disneyland, del tipo que los niños llevaban para que los personajes del parque les firmaran. Cuando Manuel abrió la libreta de autógrafos, encontró varias páginas llenas de firmas de personajes de Disney: Mickey Mouse, Goofy, Donald Duck, Blancanieves. Todas las firmas estaban fechadas el 15 de agosto de 1981. Manuel dejó caer la libreta como si quemara. Había trabajado en Disneyland lo suficiente para saber algo sobre la historia del parque, y recordaba vagamente haber escuchado rumores entre los empleados veteranos sobre una familia que había desaparecido en los años 80. Pero siempre había asumido que eran solo historias, el tipo de leyendas urbanas que se desarrollan en cualquier lugar de trabajo grande. Ahora, sosteniendo evidencia física de esa desaparición, Manuel se dio cuenta de que los rumores habían sido ciertos todo el tiempo. Pero había algo más en la habitación que hizo que el misterio se profundizara aún más. En la pared opuesta a los catres, alguien había clavado una serie de mapas del parque de diferentes años. Los mapas estaban marcados con líneas rojas que conectaban varias atracciones y áreas de servicio. Algunas áreas estaban marcadas con círculos rojos y signos de interrogación. En el centro de todos estos mapas había una nota escrita a mano en letra que parecía masculina y urgente: salidas bloqueadas, área construcción, nivel B2, ¿quién más sabe? Manuel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del túnel subterráneo. La nota sugería que quienquiera que hubiera estado en esa habitación había estado tratando de entender algo sobre la distribución del parque, tal vez buscando una forma de salir. Mientras continuaba explorando la habitación, Manuel encontró algo más que hizo que las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar de una manera perturbadora. En una esquina, parcialmente oculto debajo de una de las mantas, había un recipiente de plástico sellado. Cuando lo abrió, encontró varios rollos de película fotográfica sin revelar y una carta escrita en español. La carta estaba dirigida a quien encuentre esto y estaba firmada por Adriana Lozano de Pineda. Estaba fechada el 20 de agosto de 1981. 5 días después de que la familia había desaparecido. Manuel, que hablaba español fluidamente, leyó la carta con creciente horror. A quien encuentre esto, mi nombre es Adriana Lozano de Pineda. Mi esposo es Rogelio Pineda y nuestros hijos son Claudia y Esteban.
Vinimos a Disneyland el 15 de agosto con nuestros niños para un día especial. Algo salió terriblemente mal. Nos perdimos en los túneles debajo del parque y no podemos encontrar la salida. Mi esposo está muy enfermo, los niños tienen miedo y no entienden por qué no podemos regresar a casa. He estado gritando por ayuda, pero nadie nos escucha. Si encuentran esta carta, por favor contacten a mi hermana Carmen Pineda en Los Ángeles. Su número está en mi libreta. Por favor, díganle que la amamos y que intentamos regresar a casa. La carta continuaba con instrucciones detalladas sobre dónde habían estado caminando, qué puertas habían intentado abrir y qué sonidos habían escuchado desde otras partes de los túneles. Era el testimonio desesperado de una mujer que sabía que su familia estaba en peligro mortal y que estaba haciendo todo lo posible para dejar evidencia de lo que les había pasado. Manuel terminó de leer la carta con las manos temblando. Se sentó en una de las sillas plegables tratando de procesar lo que había encontrado. Una familia completa había estado atrapada en los túneles subterráneos de Disneyland durante días, tal vez semanas, sin que nadie se diera cuenta o sin que nadie hiciera nada para ayudarlos. Pero había preguntas que la carta no respondía. ¿Cómo habían llegado a esos túneles en primer lugar? ¿Por qué no podían encontrar la salida? ¿Y qué les había pasado finalmente? Manuel revisó toda la habitación una vez más, buscando más pistas. En el baño pequeño adyacente, encontró evidencia de que la familia había estado allí durante un periodo extendido. Pasta de dientes, cepillos de dientes, medicamentos y ropa sucia apilada en una esquina. En la nevera portátil había restos de comida que habían estado allí durante tanto tiempo que era imposible identificar qué había sido originalmente. Pero en la parte del congelador había algo que hizo que Manuel se sintiera físicamente enfermo. Una pequeña nota pegada con cinta adhesiva que decía «Raciones para los niños, hacer durar». La realidad de lo que había encontrado comenzó a asentarse en la mente de Manuel. Esta no era solo evidencia de una desaparición, era evidencia de una familia que había luchado desesperadamente por sobrevivir en condiciones imposibles, abandonados en los túneles subterráneos del lugar que se suponía era el más feliz de la tierra. Manuel sabía que tenía que reportar su hallazgo inmediatamente, pero mientras recogía algunos de los objetos más importantes para llevarlos con él, no pudo evitar preguntarse cuántas personas en Disneyland sabían sobre esta habitación durante todos estos años. ¿Había sido un accidente terrible o había algo más siniestro detrás de la desaparición de la familia Pineda? Mientras subía por la escalera de metal hacia la superficie, llevando consigo la billetera de Rogelio, la carta de Adriana y la libreta de autógrafos de los niños, Manuel Quesada no sabía que estaba a punto de abrir una investigación que revelaría secretos que Disneyland había estado guardando durante más de 2 décadas. Y tampoco sabía que había alguien más en el parque ese día que había estado esperando durante 23 años a que estos objetos fueran encontrados. Alguien que había sabido todo el tiempo dónde estaban y lo que significaban. El teléfono sonó en la casa de Carmen Pineda a las 3:47 de la tarde del 15 de marzo de 2004, exactamente 23 años y 7 meses después del día en que su hermano y su familia desaparecieron. Carmen, ahora de 67 años, estaba regando las rosas rojas en su jardín frontal cuando escuchó el timbre familiar desde adentro de la casa. «Carmen Pineda», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea cuando ella contestó. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Señora Pineda, mi nombre es detective Michael García del Departamento de Policía de Anaheim. Tengo entendido que usted reportó la desaparición de su hermano Rogelio Pineda y su familia en 1981. Carmen sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Durante 23 años había esperado esta llamada, había soñado con ella,
Había temido que nunca llegara. Ahora que finalmente estaba sucediendo, no sabía si estaba preparada para escuchar lo que el detective tenía que decirle. Sí, logró decir con voz temblorosa. Los encontraron. Señora, necesito que venga a la estación de policía. Tenemos evidencia relacionada con su caso que necesita ver. 2 horas después, Carmen estaba sentada en una pequeña sala de interrogatorios en la estación de policía de Anaheim, frente al detective García y a un hombre hispano más joven que se presentó como Manuel Quezada. En la mesa entre ellos había una caja de evidencia que contenía objetos que Carmen no había visto en más de 2 décadas. Cuando el detective García abrió la caja y Carmen vio la billetera de cuero marrón de su hermano, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Tocó la billetera con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. «Es de Rogelio», susurró. «Es su billetera». Manuel Quesada le contó a Carmen todo lo que había encontrado en los túneles subterráneos, mostrándole cada objeto, cada fotografía, cada nota. Pero fue cuando le entregó la carta de Adriana que Carmen se desplomó completamente. Leyó la carta 3 veces, cada lectura más devastadora que la anterior. Las palabras de su cuñada, escritas en esos momentos finales de desesperación, pintaban un cuadro de terror y confusión que Carmen nunca había imaginado, ni siquiera en sus peores pesadillas. «No entiendo», dijo Carmen después de varios minutos de silencio. «¿Cómo llegaron a esos túneles? ¿Por qué no podían salir?» El detective García intercambió una mirada con Manuel antes de responder. «Señora Pineda, esa es exactamente la pregunta que estamos tratando de responder. Pero tengo que advertirle que lo que hemos descubierto hasta ahora es perturbador». Durante las siguientes horas, García le explicó a Carmen lo que habían averiguado durante la semana desde que Manuel había hecho su descubrimiento. La investigación había revelado que los túneles donde se encontraron los objetos habían sido sellados oficialmente el 1 de septiembre de 1981, exactamente 17 días después de que la familia Pineda desapareció. «Según los registros de mantenimiento que hemos revisado», explicó García, «esos túneles fueron cerrados por razones de seguridad estructural. Pero no hay ningún reporte de ingeniería que justifique esa decisión. Más inquietante aún era el hecho de que el supervisor que había ordenado el sellado de los túneles era Frank Morrison, el mismo jefe de seguridad que había manejado el caso de la desaparición de la familia Pineda en 1981. «¿Dónde está ese hombre ahora?», preguntó Carmen. «Morrison se retiró en 1995», respondió García. «Pero hemos localizado su dirección actual. Vive en un complejo de retiro en Palm Springs». Lo que García no le dijo a Carmen en ese momento era que ya había intentado contactar a Frank Morrison. Cuando los detectives llegaron a su residencia en Palm Springs 3 días antes, encontraron que Morrison había muerto de un ataque cardíaco 2 semanas antes del descubrimiento de Manuel en los túneles. Había algo más que García tampoco mencionó. Entre las pertenencias personales de Morrison, encontradas por sus herederos, había una caja de seguridad que contenía documentos relacionados con el caso Pineda, incluyendo reportes de seguridad que nunca habían sido archivados oficialmente. Pero había otro nombre en esos documentos que estaba muy vivo y que García planeaba contactar pronto: Luis Cervantes. 3 días después de la reunión en la estación de policía, Luis Cervantes, ahora de 72 años y retirado desde hacía una década, recibió una visita que había estado temiendo durante 23 años. Luis vivía en una pequeña casa en Whittier, no muy lejos de donde habían vivido los Pineda. Había seguido trabajando en Disneyland hasta su jubilación en 1994, pero nunca había podido olvidar la noche en que encontró las pequeñas huellas cerca de la puerta entreabierta. «Señor Cervantes», le dijo el detective García cuando Luis abrió la puerta de su casa, «necesitamos hablar con usted sobre la familia Pineda».
Luis había sabido que este día llegaría eventualmente. Durante todos estos años, había vivido con el peso de saber que podría haber hecho más, que podría haber insistido más, que podría haber salvado a esa familia si hubiera tenido el valor de desobedecer las órdenes de Morrison. En su sala de estar, mientras bebían café que su esposa había preparado, Luis finalmente contó toda la verdad. Esa noche, cuando encontré las huellas y la puerta abierta, supe que algo andaba mal, comenzó Luis con voz quebrada. Pero Frank Morrison me dijo que no hiciera preguntas. Me dijo que la familia se había ido por su cuenta y que si yo causaba problemas, perdería mi trabajo. ¿Pero usted sabía que eso no era cierto?, preguntó García. Luis asintió lentamente. Un día siguiente regresé a esa área. La puerta estaba soldada cerrada, no solo cerrada con llave, sino soldada, como si nunca hubiera estado abierta. Lo que Luis reveló después fue aún más perturbador. En los días siguientes a la desaparición, había notado actividad inusual en las áreas de construcción del parque. Camiones de construcción llegando por las noches, trabajadores que no reconocía, movimiento de tierra y concreto en áreas que supuestamente no estaban siendo renovadas. Una noche, como una semana después de que la familia desapareció, trabajé turno nocturno. Vi luces en los túneles subterráneos, luces que no deberían haber estado ahí. Cuando le pregunté a Morrison sobre eso, me dijo que era trabajo de mantenimiento de emergencia y que no era asunto mío. ¿Por qué nunca reportó esto a la policía?, preguntó García. Luis bajó la cabeza, avergonzado, porque era cobarde, porque tenía miedo de perder mi trabajo, porque Morrison me hizo entender que si hablaba, no solo perdería mi empleo, sino que podría enfrentar problemas legales por interferir con una investigación oficial. Pero Luis tenía una revelación más, algo que había guardado en secreto durante décadas y que cambiaría completamente la comprensión del caso. Detective, dijo Luis, con voz apenas audible, hay algo más que nunca le dije a nadie. La mañana en que la familia desapareció, antes de que les tomara la fotografía, escuché una conversación entre Morrison y otro hombre que no reconocí. Estaban hablando sobre el problema de las nuevas construcciones y sobre visitantes que iban donde no debían ir. Luis explicó que en 1981 Disneyland estaba en medio de una expansión masiva que incluía la construcción de nuevas atracciones y la renovación de los sistemas subterráneos del parque. Parte de esta construcción involucraba túneles que conectaban áreas públicas con áreas de servicio, y algunos de estos túneles temporalmente no tenían las barreras de seguridad adecuadas. Creo, dijo Luis con lágrimas en los ojos, que la familia Pineda se perdió accidentalmente en las áreas de construcción. Tal vez uno de los niños se alejó y la familia lo siguió. Tal vez había una puerta que debería haber estado cerrada, pero no lo estaba. ¿Y usted cree que Morrison sabía esto? Creo que Morrison sabía exactamente lo que había pasado, y creo que decidió que era mejor para el parque manejar la situación silenciosamente, en lugar de admitir que había un problema de seguridad. La confesión de Luis llenó muchos de los vacíos en la historia, pero también planteó preguntas aún más perturbadoras. Si Morrison sabía dónde estaba la familia, ¿por qué no los rescató? ¿O había intentado rescatarlos, pero era demasiado tarde? La respuesta a esas preguntas vino de una fuente inesperada: los documentos encontrados en la caja de seguridad de Morrison. Entre esos documentos había un reporte manuscrito, fechado el 22 de agosto de 1981, una semana después de la desaparición. El reporte, escrito por el propio Morrison, detallaba el descubrimiento de la familia en los túneles subterráneos. Según el reporte, un equipo de construcción había encontrado a la familia el 21 de agosto, 6 días después de que desaparecieran. Para entonces, según las notas médicas incluidas en el reporte, Rogelio había muerto de deshidratación y estrés cardíaco. Adriana y los niños estaban en condición crítica pero aún vivos.
Lo que siguió, según los documentos de Morrison, fue una decisión que el jefe de seguridad justificó como protección de la integridad corporativa y prevención de pánico público innecesario. En lugar de llamar a las autoridades médicas y policiales, Morrison había organizado el traslado secreto de Adriana y los niños a una clínica privada en Tijuana, México, donde supuestamente recibirían tratamiento médico discreto. Los documentos incluían recibos de pagos a médicos mexicanos y órdenes de transferir a la familia a familiares en México una vez que se recuperaran. Pero no había registros de qué había pasado después de ese traslado. El detective García cerró el expediente de Morrison y miró a Carmen, que había escuchado toda la lectura en silencio absoluto. «Señora Pineda», le dijo García suavemente, «basándome en estos documentos, creemos que su hermano murió en los túneles, pero que su esposa y sus hijos pueden haber sobrevivido inicialmente. Morrison los envió a México con documentos falsos, probablemente esperando que nunca regresaran para contar lo que había pasado». Carmen sintió una mezcla de devastación y esperanza que amenazaba con romperla en pedazos. ¿Entonces Adriana y los niños podrían estar vivos? «Es posible», respondió García. «Hemos contactado a las autoridades mexicanas y estamos tratando de rastrear los documentos médicos de la clínica en Tijuana. Pero han pasado 23 años, señora. Incluso si sobrevivieron, no sabemos en qué condiciones están o dónde podrían estar ahora». Durante las siguientes semanas, la investigación se expandió a ambos lados de la frontera. Detectives mexicanos localizaron la clínica mencionada en los documentos de Morrison, pero había cerrado en 1987. Los registros médicos habían sido destruidos hacía años. Sin embargo, encontraron algo más. Un testimonio de un doctor retirado que recordaba haber tratado a una mujer y 2 niños que habían llegado en condiciones graves de deshidratación y trauma psicológico en agosto de 1981. La mujer no hablaba, recordó el doctor Eduardo Ramírez en una entrevista telefónica. Los niños estaban en shock, habían pasado algo terrible, eso era obvio, pero la persona que los trajo me pagó muy bien para que no hiciera preguntas y no mantuviera registros oficiales. El doctor Ramírez recordaba que después de varios días de tratamiento, la mujer y los niños habían sido trasladados a algún lugar más al sur de México, pero no recordaba exactamente dónde. La investigación podría haber terminado ahí, con más preguntas que respuestas, si no fuera por una llamada telefónica que Carmen recibió 3 meses después de que se revelara la verdad sobre Morrison. «¿Carmen Pineda?», preguntó una voz femenina al teléfono, hablando en español con un ligero acento que Carmen no pudo identificar. «Sí, soy yo. Carmen, soy Adriana, soy tu cuñada». El mundo de Carmen se detuvo completamente. Durante varios segundos no pudo respirar, no pudo hablar, no pudo procesar lo que acababa de escuchar. «¿Adriana?», logró susurrar finalmente. «Sí, Carmen, soy yo. He estado esperando durante 23 años a que fuera seguro contactarte. Acabo de leer en las noticias sobre lo que encontraron en Disneyland». La conversación que siguió duró 3 horas. Adriana le contó a Carmen cómo había sobrevivido junto con Claudia y Esteban, cómo habían sido llevados a México y amenazados para que nunca regresaran a Estados Unidos, cómo habían construido una nueva vida en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara bajo nombres falsos. Morrison nos dijo que si alguna vez regresábamos o intentábamos contactar a nuestra familia, él se aseguraría de que fuéramos arrestados por algún crimen que había inventado, explicó Adriana. Teníamos miedo, Carmen. Los niños estaban traumatizados. Yo no sabía qué hacer. Adriana había seguido las noticias de Estados Unidos a lo largo de los años, esperando el día en que fuera seguro volver a contactar a su familia. Cuando leyó sobre la muerte de Morrison y el descubrimiento de los documentos, finalmente se sintió libre para hacer esa llamada. «¿Cómo están Claudia y Esteban?»,
preguntó Carmen, llorando. Son adultos ahora, por supuesto. Claudia es maestra y tiene 2 hijos. Esteban es mecánico y está casado. Nunca olvidaron a su familia en Los Ángeles. Carmen. Nunca olvidaron a su tía Carmen que los amaba. 6 meses después, en una reunión emocional en el aeropuerto de Los Ángeles, Carmen Pineda se reencontró con la familia que había creído perdida para siempre. Adriana, ahora de 57 años, Claudia de 30 y Esteban de 32 años, regresaron a Estados Unidos para reclamar sus identidades verdaderas y para honrar la memoria de Rogelio. La historia de la familia Pineda se convirtió en un escándalo nacional que obligó a Disneyland a revisar completamente sus protocolos de seguridad y a compensar a la familia por décadas de sufrimiento. Pero para Carmen, la verdadera victoria no fue financiera. Rogelio murió tratando de proteger a su familia, le dijo Carmen a los reporteros en una conferencia de prensa. Pero al final, su amor los salvó. Adriana y los niños sobrevivieron porque él les enseñó a ser fuertes, a cuidarse unos a otros, a nunca rendirse. Hoy, 21 años después de que se revelara la verdad, Carmen Pineda tiene 88 años y vive en la misma casa de East Los Ángeles, donde esperó durante décadas el regreso de su familia. En su jardín frontal, junto a las rosas rojas que siempre ha cultivado, hay ahora una nueva planta, un rosal blanco que Claudia plantó en memoria de su padre. Cada año, el 15 de agosto, la familia se reúne no para visitar Disneyland, sino para recordar a Rogelio en el cementerio donde finalmente fue enterrado apropiadamente, después de que sus restos fueron encontrados e identificados en los túneles subterráneos. Y aunque la historia de la familia Pineda finalmente se resolvió, Luis Cervantes, ahora de 82 años, sigue preguntándose cuántas otras familias podrían haberse perdido en los laberintos ocultos de lugares que prometen felicidad, pero guardan secretos más oscuros de lo que nadie imagina. Uno nunca sabe, dice Luis, cuando visitantes curiosos le preguntan sobre su tiempo en Disneyland. ¿Qué historias están escondidas detrás de las sonrisas?